¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es lunes 10 de abril de 2017. Arrancamos semana corta por esto de la Semana Santa. De hecho, ya estamos en plena Semana Santa. El viernes, por el caso antiguo de la ciudad, sí que es verdad que ya pues podemos asistir a alguna de las procesiones de las que vamos a poder disfrutar en esta ciudad. Y bueno, pues una procesión pequeñita, pero bueno, la verdad es que a mí me evocaba recuerdos de mi juventud, tengo que reconocerlo, porque yo con mis setas sí que íbamos a las procesiones y yo iba a otros menesteres al casco antiguo el viernes y de repente me encuentro con la procesión y ya pues me quedé como 5 o 10 minutos viéndola. Y bueno, evocando recuerdos de la infancia, que no está absolutamente nada mal a veces. Bueno, pues eso, Semana Santa, semana muy cortita. Esta semana, el miércoles, acabaremos este 2.5 Gasteiz y bueno, disfrutaremos unos días de vacaciones de asueto, de Arlas, e intentaremos además pues, disfrutar de los amigos, de algunos que hace mucho que no vemos y otros que vemos muy recientes, pero con los cuales compartiremos, departiremos y viajaremos si podemos, de alguna forma. En cualquier caso, bueno, siempre es muy agradable poder disfrutar de nuestras vacaciones y además el tiempo, según dicen los que saben de esto, es que va a respetar y va a hacer muy bueno. Lo cual quiere decir que nos quedamos, disfrutaremos de ello. Bueno, dicho esto, ayer les decíamos, lo anunciamos también el viernes de la semana pasada, que hoy entrevistábamos a Ramiro González, al diputado general de Álava, con el cual vamos a debatir, espero que durante 20-25 minutos más o menos. Y como él bien me decía, me apuntaba siempre temas de actualidad, es verdad. ¿Para qué vamos a tirar para atrás si lo que para atrás ya hemos tirado, si Ramiro además está en todos los medios? Al final es como repetir, vamos a ver si hacemos algo diferente y nos vamos a lo que, ciñamos a la actualidad. Ramiro González, buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días, pues muy bien, con un día maravilloso y en una semana corta, como acabas de decir. Muy corta, muy corta. Hay que empezarla con mucha energía. Oye, que hacía mucho tiempo que no lo teníamos aquí en este programa, Pues hacía bastante tiempo, sí. Yo, si no recuerdo mal, desde principios de enero, principios de enero, creo que ya no habíamos estado contigo. Y la verdad es que lo hemos intentado, pero es hombre que para coger y encajar agendas es complicado. Tengo una agenda muy complicada. Es bastante complicada. Muy completa, pero bueno, yo estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros. Oye, tengo dos apuntes antes de arrancar la entrevista, pero sí que es verdad, dos apuntes de actualidad. Uno, lo estabais comentando antes con Xavier Añua, evidentemente estuviste en el partido de la Araski, me lo comentabas, te había oído, bueno, no me lo has comentado, te oí de la conversación con Xavier. Buen partido, ¿no? Bueno, muy emocionante sobre todo, ¿no? Fue un buen partido, pero un partido en el que lo pasamos muy mal. Los dos últimos minutos fueron angustiosos, ¿no? Que Araski empezó jugando, no bien, ¿no? El Guernica se puso por delante del marcador en el primer cuarto de una manera muy clara. Luego Araski fue jugando mejor. Parece que tenía dominado el partido y en el último cuarto pues, se vino un poco abajo y tuvo que hacer un esfuerzo impresionante en los últimos minutos para ganar el partido. O sea que sufrimos, ¿no? Yo estaba sentado al lado de Livia y yo sufrí, ella sufrió mucho más que yo. Fíjate que yo estaba en lo de la gimnasia, porque se hacían eran los premios de Vitoria de gimnasia, y yo estaba aquí en Navarra y estaba intentando, por un lado con el auricular puesto en Mendizorroza y por otro lado viendo el campeonato de gimnasia, ¿no? Y la verdad es que, sinceramente, la radio, además Rafa Montiel, que además le pone a veces tanto drama, que la verdad es que te hace que hay momentos en los que lo pasas mal. Pero bueno, yo la verdad es que os envidié a todos los que estabais en el pabellón, os envidié mucho, sinceramente. Un mérito tremendo y además un pabellón con cerca de 2.000 personas para ver un partido de baloncesto femenino. Cerca de 2.000 personas. Lo que está consiguiendo Araski es absolutamente impresionante, ¿no? Bueno. Además, en su primer año en la máxima categoría, yo creo que tiene muchísimo mérito. La verdad es que el deporte femenino, que yo ya decía ayer también en un tuit, que necesita la ayuda y el apoyo evidentemente institucional en este sentido. Me consta que estáis en ello y supongo que cada año que viene, seguro además, que habrá una propuesta firme en ese sentido. Deporte femenino importante, decíais y hablabais también, luego con Xavier también lo comentaremos, pero sí que es verdad que la estructura de la ASI es una estructura importante y que además me da la sensación de que efectivamente es lo que hay que tratar de cuidar y mimar ahora mismo, ¿no? Bueno, es todo un proyecto de deporte base que efectivamente hay que mimar y seguro que el año que viene estará también en el presupuesto foral como lo ha estado este año, no hay ninguna duda. Sin lugar a dudas. Ramiro, el desarme de ETA evidentemente es algo que está ocupando y ocupará portadas y portadas y portadas.
desilusión, ¿no? Por parte de los que, sobre todo de las autoridades francesas, ¿no? que echan de menos la aparición de unas 190 armas, más lanzamisiles, algún par de lanzamisiles, fusiles de asalto que no aparecen por ningún lado y que fueron los que fueron robados en Francia hace ya unos años, ¿no? Bueno, yo creo que el desarme es una buena noticia para empezar, eso sin ninguna duda, ¿no? El hecho de que ETA haya entregado, no sé si todo el armamento o una parte muy importante del mismo, no lo sé, ¿no? Es en sí mismo una buena noticia. Es verdad que llega tarde, es verdad que esto lo podía haber hecho hace años, cuando inmediatamente después del cese de su actividad armada. Es verdad que toda la historia de ETA es un despropósito y no tenía que haber ocurrido, todo esto es verdad, pero es una buena noticia, ¿eh? Y eso creo que no podemos perderlo de vista. Para mí es lo fundamental, ¿no? Que es un paso más hacia el final de la historia de ETA, es un paso más hacia su desaparición y su disolución definitiva. Eso es para mí lo realmente importante. Y después, respecto al número exacto de armas que ha entregado, si son todas, si no lo son, pues la verdad es que habrá que esperar el análisis que hagan las autoridades francesas, que son las que están sobre el terreno comprobando cuáles son las armas entregadas, y tampoco en este momento es posible saber si las que faltan entregadas, si es que faltan algunas, no lo han sido por voluntad de ETA o simplemente porque ya desconocen su ubicación y se les han perdido en ese tiempo. Hay que tener en cuenta que ETA ya es una organización muy débil, con muy poquita estructura, y ni siquiera sabemos si realmente la dirección de ETA tiene el conocimiento de la situación. El 100% de los depósitos de armas, ¿no? Que parece que hay algunas que no están controladas. Parece que es lo pues que es posible, ¿no? Que ya la dirección de ETA, la dirección actual de ETA, ni siquiera sepa dónde está la totalidad de las armas que tenía la organización. Eso es posible. Pero yo me quedo con la buena noticia que supone que por fin ETA haya dado este paso de entregar las armas. Yo creo que es algo que le venía exigiendo la sociedad vasca desde hace muchísimo tiempo y que le ha costado este paso. Y luego, bueno, es verdad que este fin de semana, este sábado, hemos asistido a una especie como de intento de la propia ETA o de la izquierda abertzale de contextualizar, explicar, crear un relato en torno a la entrega de las armas, diciendo que se entregaban las armas al pueblo. No, no es verdad. Las armas se han entregado a las autoridades policiales y ha sido el pueblo quienes les ha exigido la entrega de las armas y quien les sigue exigiendo su disolución. Esa es la realidad. La historia de ETA es una historia tremendamente dura, muy triste, la historia de mucho sufrimiento por parte del pueblo vasco, que ha sido directamente la principal víctima de ETA, eso no hay que olvidarlo. Y si ETA desaparece es porque el pueblo vasco le ha plantado cara y le ha exigido su disolución desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Así que buena noticia, sin ninguna duda, pero que no se nos olvide lo principal, ¿no? Y es que ha habido muchos años de sufrimiento y que esto llega tarde. Es mejor que llegue, sin ninguna duda, sí, ¿no? Pero llega tarde. Por otro lado, sí que es verdad que desde la Diputación Foral de Álava, se ha pedido, además, por todos los grupos políticos, salvo por el Partido Popular, pues de hecho os reuníais con Sare hace poco por el tema de Oyer Gómez, uno de los casos que conocemos ahora mismo, que está en Francia además, y que, pues que está gravemente enfermo. Pero, duras críticas del Partido Popular en ese sentido, pero realmente la inmensa mayoría, la mayoría del Pleno de las Juntas Generales ha dicho que, pues están a favor de que presos enfermos, evidentemente, pues sean excarcelados. Bueno, es una cuestión de justicia y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que los presos que están encarcelados lo están porque han sido condenados por cometer un delito. Pero su pena es una pena de prisión, y solo una pena de prisión, que no hay que agravar con una pena como es, por ejemplo, el alejamiento de sus familias, ¿no? Yo creo que es una cuestión de pura justicia. Además lo establece así la legislación penitenciaria, que las penas se cumplan lo más cerca posible de su entorno. Y también establece la legislación penitenciaria, y es una cuestión de puro respeto a los derechos humanos, que los presos que están enfermos, gravemente enfermos, pues estén cerca de sus familias o incluso en libertad, pasando esos momentos de grave enfermedad. Y esto no tiene nada que ver con lo que vivimos el sábado, con la entrega de las armas, con independencia de esa entrega de las armas. Creo que es una cuestión de pura justicia y de respeto a los derechos humanos. Creo que además en este momento en el que ETA ya no ejerce actividad armada, la inmensa mayoría de la sociedad vasca está demandando
el acercamiento de los presos y que los presos enfermos estén con sus familias o estén en libertad. Repito, como una cuestión de puro derecho, de puro respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero además también como una cuestión de pura evolución normal ya del estado de las cosas. Ya no se puede hablar de ETA como una organización armada. Ya no tiene sentido, si lo tuvo en algún momento, que el gobierno plantee un alejamiento de sus familias o una dispersión de los presos cuando no hay organización armada, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo espero que el gobierno español sea sensible a esta situación y cuanto antes comience a dar pasos en este sentido. Y no se trata de que la entrega de las armas tenga que tener contraprestación, que no tiene que tenerla. No tiene que tener ninguna contraprestación. El acercamiento de los presos no tiene que ser como consecuencia de la entrega de las armas. Tiene que ser por una cuestión de respeto a los derechos humanos. Simplemente respeto a los derechos humanos. Más o menos. Ya acercándonos más aquí y yéndonos a la capital, hablando de Gorka Ortaran, nos sorprendía esa noticia que no sé hasta qué punto Ramiro González había hablado ya por teléfono con Gorka Ortaran por el canon de capitalidad que quiere exigir a la Diputación Foral de Álava, que aquí ya lo hemos tenido a debate y ya nos hemos posicionado todos, ¿no? Y hemos dicho, hombre, pues sí, pues mira, pues es muy buena noticia, efectivamente, porque no vamos a contribuir los alaveses, todos los alaveses, hacia la capitalidad, ¿no? De alguna forma del territorio, de alguna forma, ¿no? Bueno, ¿cómo piensa el alcalde? Claro que lo conozco. Tenemos una relación muy fluida y yo creo que hablamos de una manera o de otra casi a diario, ¿no? Está claro, sí. Estas manifestaciones del alcalde se producen en una ponencia de Juntas Generales, la ponencia del FOFEL. El FOFEL es el principal instrumento de financiación de las entidades locales alavesas. Por esa ponencia antes habían pasado otros alcaldes, habían pasado los presidentes de las cuadrillas, habían pasado los concejos y todos sin excepción, los otros alcaldes, los presidentes de las cuadrillas, los de los concejos, todos pidieron mayor financiación. ¿Cómo no lo va a pedir el alcalde de Vitoria, no? Claro, a mí me hubiera parecido extraño que el alcalde de Vitoria-Gasteiz no hubiera pedido mayor financiación para la capital de Álava y la capital de Euskadi, ¿no? Y repito, como hicieron pues, los presidentes de los concejos, los de las cuadrillas y otros alcaldes que pasaron por la ponencia. Claro, pasan alcaldes de otras localidades y piden mayor financiación porque entienden que sus municipios necesitan más infraestructura y necesitan más inversión. Pasan los presidentes de las juntas administrativas, de los concejos, y piden mayor financiación porque entienden que los pueblos pequeños de Álava tienen muchas dificultades para mantener un nivel de vida similar al de la capital. Pasan los presidentes de las cuadrillas y dicen también con toda la razón del mundo que las cuadrillas se han convertido en verdaderas mancomunidades de servicios que tienen que mantener en el territorio ese equilibrio territorial y esa calidad de vida igual para los que viven en un pueblo de la montaña alavesa que para el que vive en Vitoria. Y pasa el alcalde de Vitoria y dice lo mismo. Sí. Pues sí, yo lo entiendo todo, pero claro, si hay más financiación para todos, bueno, hace unas semanas el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Espiazu, también hizo unas declaraciones en el mismo sentido. El Gobierno vasco necesita más financiación. Bueno, el Gobierno vasco necesita más financiación, los concejos necesitan más financiación, las cuadrillas necesitan más financiación, los ayuntamientos necesitan más financiación, y faltaba yo. La Diputación Foral de Álava también necesita más financiación. Bien, ¿de dónde sale la financiación? Pues de los impuestos que pagamos todos y todos, ¿no? De los impuestos que pagamos todos y todas. Con la cantidad que recaudan las haciendas vascas, en este caso con los aproximadamente 12.000 millones, en torno a 12.000 millones de euros que recauda la Diputación Foral de Álava, hay que atender las necesidades del Gobierno vasco, a quien se le entrega el 70,04% de la recaudación, de los ayuntamientos, de las cuadrillas, de los concejos y de la Diputación Foral de Álava. De todos, ¿no? Y hay que intentar un reparto equilibrado entre todas esas necesidades. Esa es la reflexión que hago yo, ¿no? Entendiendo que todo el mundo quiere hacer las cosas mejor, todo el mundo quiere que la administración que preside o que administra tenga más recursos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Eso creo que lo entendemos todos y todas, pero hay que hacer un reparto justo y equitativo. En Juntas Generales lo que hay ahora es una ponencia del FOFEL para examinar si ese reparto, si el reparto que se hace de los
fondos de la Diputación Foral de Álava a las entidades ¿El locales. 30% que nos quedamos? De ese 30%. Ese ¿El 70% se queda para ¿Ese 30%? 30% para nosotros. Pues mira, en torno al 61%, casi el 61% del restante, la Diputación Foral de Álava lo hace llegar a las entidades locales del territorio a través de diversos mecanismos. Pero mira, hay una pregunta, porque no es verdad, necesitamos más recaudación, pero por ejemplo... No, yo no he dicho que necesitemos más recaudación. Sí, pero digo yo. Yo lo que digo es que la recaudación que tenemos la tenemos que repartir de la mejor manera Lo posible. digo porque Azpiazu también lo dijo. Azpiazu ya hablaba del impuesto sobre sociedades, dijo bueno, que incluso habría que, bueno, se puede incrementar, ahí ya la patronal salió rápidamente diciendo que a ver de qué vamos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este caso, en el impuesto que menos hemos recaudado ha caído hasta el 50% ha sido el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, el IRPF, digamos, ha crecido, ¿no? Es decir, que lo que pagamos los que tenemos la nómina contribuimos mucho más al bienestar de nuestra provincia que las empresas, de alguna forma. Bueno, es un análisis, Joseba, Bueno, es el tuyo. Es análisis que salen de los números que al final entran en la Diputación. ¿Qué ha ocurrido? Que en el año 2013 se aprobó una reforma fiscal por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, a la que luego se incorporó... Estamos hablando del 2013. Sí, luego se incorporó el Partido Popular. Una reforma fiscal que afectaba al impuesto de la renta y al impuesto de sociedades fundamentalmente y que buscaba, en un momento en el que la recaudación estaba cayendo de una manera importante, buscaba mantener la recaudación o incrementar la recaudación de manera que pudiéramos afrontar el mantenimiento del gasto público. Y, por otro lado, en ese contexto de crisis, intentar también ayudar a la recuperación de las empresas, porque sin empresas no hay recaudación. No hay nóminas. No hay nóminas, no hay recaudación. Intentaba las dos cosas. Y entonces adquirimos el compromiso, en el momento en el que llegamos a aquel acuerdo, de revisar, de evaluar el resultado de aquella reforma. Es lo que toca hacer ahora y es lo que estamos haciendo ahora, evaluando el resultado de aquella reforma. Pero yo, con independencia de una evaluación más o menos fina y que harán que están haciendo los técnicos y están ya acabando los técnicos, sí que digo una cosa. Creo que sin aquella reforma no habríamos podido mantener el gasto público al nivel que lo hemos mantenido. Es decir, no habríamos podido mantener el estado de bienestar. Fue una buena reforma. Yo creo que globalmente hay que ver en qué acertó y en qué no acertó, pero globalmente hemos sido capaces de mantener el estado de bienestar en Álava y en Euskadi de una manera, creo que digna y razonable, pese a la durísima crisis que hemos sufrido. Al final, ¿dónde se ha notado más la crisis? Pues en la inversión. Evidentemente ha habido muy poca inversión pública, ¿no? No se han hecho carreteras, no se han hecho grandes infraestructuras, pero el estado de bienestar se ha mantenido en lo fundamental. Es decir, hemos mantenido la educación, hemos mantenido la sanidad, hemos mantenido las ayudas públicas, por ejemplo, la renta de garantía de ingresos, hemos mantenido lo fundamental, la esencia, la estructura del estado de bienestar en un momento en el que la recaudación cayó a plomo. En los años de crisis la recaudación se caía por completo y cuando la recaudación se cae por completo tienes que decidir qué es lo que primas, ¿no? Entonces, bueno, las decisiones que se tomaron, yo creo que por la mayor parte de las administraciones, fueron proteger aquello que suponía la base, la esencia del estado de bienestar, fundamentalmente por parte del gobierno vasco, y por otra parte, por parte de las haciendas forales, adoptar medidas para intentar que la recaudación fuese remontando. Eso es lo que se hizo y creo que ha funcionado de manera razonable. Ahora que nos toca ver qué podemos hacer para mejorar nuestra fiscalidad. Efectivamente, el impuesto de la renta ha funcionado muy bien, se va incrementando de manera clara. ¿Por qué se va incrementando? Pues por efecto de aquella reforma y porque vamos generando empleo. 3.000 desempleados menos que hace un año más o menos, ¿no? Vamos generando empleo y eso se nota en la recaudación. Y el impuesto de sociedades, pues creo que estamos todavía lastrados por las pérdidas de los años anteriores de las empresas. Esa situación de pérdidas de los años anteriores afecta a la recaudación porque las empresas se compensan las pérdidas de años anteriores. Yo creo que las empresas están entrando en beneficios y poco a poco se irá produciendo un repunte de la recaudación, sin perjuicio de que efectivamente tenemos ahora que decidir, una vez evaluado los resultados de aquella reforma, qué es lo que hacemos, qué es lo que cambiamos. El arte de la fiscalidad está encima de la mesa, de hecho. Sí. De hecho, me consta que Fernando de Pinedo tiene muchas ganas de empezar a hablar de ello y, sobre todo, tiene muchas ganas de hablar de los bonificados en el impuesto, concretamente sobre este impuesto. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Cuando hablamos del impuesto de sociedades y escucho algunos discursos de algunas fuerzas políticas, yo creo que la fiscalidad tiene que ser justa, progresiva y justa.
Pero la fiscalía no tiene que ser un castigo para nadie, porque yo a veces escucho las opiniones de algunos portavoces políticos y me da la sensación de que más que recaudar buscan castigar. Y tengo la sensación de que a veces algunos portavoces políticos quieren castigar a la empresa por el hecho de ser empresa, por el hecho de existir. Esa es la impresión que tengo a veces, ¿no? Son discursos muy agresivos contra las empresas. Y yo creo que las empresas tienen que pagar impuestos, y tienen que pagar impuestos de una manera razonable en función de sus beneficios. Pero también creo que sin empresas no hay ni riqueza ni empleo. Y eso tampoco lo podemos olvidar, ¿no? Por lo tanto, cuidado con lo que hacemos. Cuidado con lo que hacemos. Yo creo que la reforma del año 2013 fue una reforma muy adaptada a la realidad vasca, ¿no? Pensando mucho en las pymes, que constituyen la mayor parte de nuestro tejido productivo, ¿no? Y tenemos que cuidarlas. Y luego otra cuestión que algunos olvidan o quieren olvidar, pero creo que es importante que los espectadores conozcan. Las haciendas vascas tenemos la capacidad de decidir qué impuesto sobre la renta pagamos, qué impuesto de sociedades, qué impuesto de transmisiones, qué impuesto de sucesiones. Pero respecto al impuesto de sociedades, en Álava tenemos una limitación. Y es que tenemos grandes empresas que no tributan bajo nuestra normativa, porque no tienen la sede en Álava. Claro, sí. Tienen la sede, domicilio social. Tienen la sede y su estructura fuera de Álava, en territorio común que decimos, es decir, en Madrid, y pagan sus impuestos con la normativa española, no con la normativa alavesa. Yo he leído y he oído a algunos portavoces políticos decir que si incrementamos el tipo de sociedades, yo que sé, 3 puntos o 4 puntos, recaudamos 3 o 4 puntos más. No es verdad. Ese incremento del impuesto de sociedades afectaría a nuestras empresas. Si nosotros subimos el impuesto de sociedades, lo subimos a las empresas alavesas, pero las empresas con sede en Madrid, que tienen planta en Álava, que son grandes empresas, esas pagarían menos, ¿no? Y eso también hay que analizarlo, ¿no? O sea que a veces las cosas son más complejas que un mero discurso en una tribuna, que un lema, que un eslogan, ¿no? Y hay que analizarlas con cuidado porque quienes tenemos la responsabilidad de cuidar, velar y trabajar para que la economía siga mejorando, no nos podemos dejar llevar ni por eslóganes ni por lemas, sino que lo que tenemos que hacer es mirar todas las circunstancias, analizarlas y hacerlo con responsabilidad. En ese sentido sí que es verdad que el crecimiento en este último trimestre, este primer trimestre del año, el 12,5, 12,2, no sé, más o menos me suena la cantidad. En unas declaraciones que tuve muy recientemente, tú tampoco decías, bueno, con una cierta prudencia, ¿no? Que hay que verlos con un poco de perspectiva de alguna forma, ¿no? Ese crecimiento, teniendo en cuenta que el año pasado caímos en un 5,5 al final de la recaudación, es decir, que con un poco de perspectiva, ¿no? Bueno, el año pasado tuvimos un incremento en el mes de diciembre, el incremento de recaudación del año 2016, un 2,7%. O sea, recaudamos un 2,7% más que en el año 2015, creo que es un resultado razonable. Este año hemos empezado muy bien, con un incremento, tú lo acabas de decir, del 12 y pico por ciento durante los 2 primeros meses del año. Pero esos datos bueno, son coyunturales, ¿no? No se puede establecer una previsión de cierre del ejercicio por lo menos hasta el verano, ¿no? Entonces, yo no le doy más importancia, como no se la di el año pasado cuando empezamos en el mes de enero y febrero con una caída de la recaudación. Hay que esperar hacia el verano para hacerse una idea de cómo va a acabar el año. Pero yo creo que es prudente, razonable, pensar que este año podemos tener un incremento de recaudación en torno al 3%. 3%. Yo creo que es en torno al 3%, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más o menos también el porcentaje en el que está previsto el incremento del Producto Interior Bruto de nuestro territorio de Álava, ¿no? Por lo tanto, es razonable pensar en un incremento de la recaudación de en torno al 3%. Que es un buen incremento de recaudación teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿eh? Que venimos de periodos de descenso de la recaudación. Lo que ocurre es que a la hora de analizar la recaudación al final son los fondos de los que disponen las administraciones públicas para hacer frente a su gasto, ¿no? Y si ese incremento es suficiente o no, también tenemos que tener en cuenta otros factores, como que probablemente subirán los tipos de interés y probablemente habrá inflación este año, ¿no? Y estos elementos afectan al gasto público. La subida de los tipos de interés, pues porque las administraciones públicas estamos endeudadas y tenemos que pagar intereses como cualquier familia, ¿no? Y cuando nos suben los tipos de interés tenemos menos dinero disponible después de pagar los créditos, ¿no?
La Fiscalidad, después del análisis, entiendo, de esa primera reforma del 2013, que no sé para cuándo acabará Bueno, yo creo que ese análisis. el análisis es cuestión, yo creo, que ya de días, a lo largo de este mes. O sea, que la ponencia saldrá adelante. Sí, y yo creo que durante, bueno, de aquí al verano, pues se intentará llegar a un acuerdo para ver qué es lo que se puede modificar de aquella reforma del año 2013. Un acuerdo que espero que sea lo más amplio posible. Y un acuerdo no solo en Álava, es importante esto. Un acuerdo que tiene que suponer la armonización de la Fiscalía de los tres territorios como está armonizada ahora. Armonización no quiere decir identidad, pero sí una estructura similar, pareja. Bueno, en profundidad y en fondo. Bueno, ahora mismo la principal diferencia que tenemos entre los impuestos en los tres territorios tiene que ver con la situación del impuesto de patrimonio en Guipúzcoa, ¿no? El resto creo que es bastante homogénea, ¿no? La ley de aportaciones, evidentemente, es otra de las patas importantes que al final parece que no acabamos de ponernos de acuerdo. ¿Para cuándo? Pues estamos en unos plazos similares. En abril del año pasado, del año 2016, fue aprobada la ley municipal, ley de instituciones locales de Euskadi, ese es su nombre oficial, que establecía una novedad importante. Establecía que los municipios, a través de Eudel, están en el Consejo Vasco de Finanzas con voz y con voto. Y establecía también que tienen capacidad y que participan en la redacción del texto de la nueva ley de aportaciones. Y también establecía, por último, que antes de elaborar una nueva ley de aportaciones era necesario realizar un informe dentro del Consejo Vasco de Finanzas sobre las necesidades de los tres niveles competenciales, es decir, Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos. Ese informe debía de estar elaborado transcurrido un año desde la publicación de la ley. Ese año transcurre ahora, prácticamente en estas próximas semanas, ¿no? A partir de que tengamos ese informe es cuando se puede ya elaborar una propuesta de ley de aportaciones. Yo espero que esto ocurra para antes de verano, espero. No es fácil porque, bueno, es la ley que distribuye cuánto dinero vamos va a tener cada territorio, ¿no? Por lo tanto, y los equilibrios son muy complicados y muy difíciles. Pero a mí sí me interesa dejar claro una cosa. La ley no ha funcionado bien para Álava durante muchos años. Técnicamente no hemos llegado durante muchos años a lo que se llama el 99% de nuestro coeficiente horizontal. Pero durante el año 15, el año 16 y en las previsiones del 17, sí. Es decir, la ley en este momento no está perjudicando a Álava. Desde el año 15, 16 y previsiones del 17 no está perjudicando. O sea, los últimos 3 años no ha Los últimos años no ha perjudicado a Álava. Bueno, pues por el reparto que se ha hecho de la recaudación, por lo que ha recaudado cada territorio, no está perjudicando a Álava. Yo le oía hace poco a la portavoz del Partido Popular decir, la ley ha perjudicado a Álava todos los años menos alguno. Bueno, es que menos el alguno es el 15, el 16 y el 17. Aclaremos esto, ¿no? 15, 16 y 17. Son 3 años, sí, sin lugar a dudas. Bueno, el entente con Euskal Herria Bildu funciona. De hecho, con el tema de Álava Trans, al final parece ser que por lo menos se va a poner el estudio encima de la mesa. Y además, se da en una situación, además, en el que los vecinos del barrio San Cristóbal, por ejemplo, con el tema de la extensión del ramal hacia las universidades, que también han dicho que, bueno, aquí, en este programa, propusieron precisamente también, entre otras cosas, que también se analizara esa forma de transporte que va del este al oeste y que, bueno, que de alguna forma puede ayudar también a que igual ese ramal no sea tan sumamente necesario. Pero sí que es verdad que cuando menos se va a estudiar. ¿En qué fase estamos de estudio y cuál es el acuerdo que se tiene ahora mismo con Euskal Herria Bildu, si es que se ha cerrado algún tipo de acuerdo? Bueno, tenemos un acuerdo en el presupuesto del año 2016, tanto en el Ayuntamiento como en Diputación, de encargar un estudio que analice la viabilidad de ese proyecto de Álava-Tran, ¿no? Por cuestiones técnicas, fundamentalmente del Ayuntamiento, pues ese estudio no se pudo encargar a lo largo del año 2016 y se va a encargar justo ahora. Como teníamos un acuerdo con 2 partidas presupuestarias, una en el Ayuntamiento y otra en Diputación, lo que hemos hecho ha sido unir las 2 partidas presupuestarias, firmando un convenio, un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento, y que sea el Ayuntamiento quien encargue el estudio, para ver efectivamente la viabilidad. Pero yo sí que quiero hacer referencia al tema del tranvía, es un tema municipal, pero como Diputación participa de alguna manera, financiando el 17,5%
de esta infraestructura, sí que quiero hacer referencia al tranvía al sur, ¿no? La extensión del tranvía al sur. Y efectivamente hay algunos vecinos, yo no diría los vecinos, ¿no? Hay algunos vecinos que se oponen, claro. Y me parece razonable que muestren su posición y sus motivos y sus razones. Pero este no es un proyecto que afecte solo al barrio de San Cristóbal. Es un proyecto que está englobado en un proyecto conjunto de movilidad de la ciudad. Pensemos que esto va a suponer el cierre de una línea de tranvía que cruza la ciudad de norte a sur, llegando hasta el sur, y que en el punto final del sur, ahí se une con el futuro BRT, que es un BRT perimetral de la ciudad. Por lo tanto, decir que solo supone no sé cuántos minutos o que afecta a no sé cuántos vecinos, esa línea no afecta solo a los vecinos de San Cristóbal, afecta al conjunto del eje norte-sur, a todos, porque forma parte de un proyecto conjunto de movilidad de la ciudad. Y a partir de ahí entiendo que hay vecinos pues, que no estén de acuerdo con el proyecto. Claro, como siempre que se plantea un proyecto, pues a unos les parece mejor y a otros les parece mejor. Y entiendo que haya vecinos que manifiesten que hay mejoras que se pueden introducir o que incluso que no quieren que se haga el proyecto. Pero esta cuestión, repito, no afecta solo a los vecinos de esa zona de la ciudad o del sitio exacto por el que pasa ese ramal del tranvía, sino que afecta al conjunto de la movilidad de la ciudad y al conjunto de vecinos y vecinas de la ciudad. Esa es la realidad. La verdad es que hay que hablar también del soterramiento, pero no me da tiempo a hablar de todo. y quiero hablar de Garoña, tampoco me va a dar tiempo, que sí que es verdad que, por cierto, de Garoña... otro día, ¿eh? No, pero lo que pasa es que tardas mucho en venir. Es que tardas mucho en venir, entonces tengo un problema contigo, Ramiro. Pero sí que es verdad que son muchos temas. Por ejemplo, Garoña sí que me preocupa, porque ya hemos visto cómo Iberdrola igual se queda a un lado y Gasnasa empieza a tener primeros acuerdos otra vez con la otra parte socia de la... Yo creo que Garoña no se va a reabrir. Estoy claro que convencido. No, pero ¿por qué tanto juego? Aquí estamos jugando. Están jugando a intereses económicos. Es que yo no lo entiendo. Está jugando el gobierno a intereses económicos que tiene que ver con el posible alargamiento de la vida útil del resto de centrales nucleares y me imagino que el Nuclenor también está defendiendo sus intereses económicos. Pero ya hace tiempo que sabíamos que Iberdrola no era partidaria de reabrir la central. Y yo creo que Iberdrola y Endesa son socias no solo en Garoña, son socios en otras centrales nucleares. Y yo creo que cuando se muestra esa posición tan clara por parte de Iberdrola de no a la reapertura de la central... Sí, pero fíjate, Endesa quiere llegar a logro con Gasnasa ahora. Bueno, yo creo... Es una noticia con la que ayer nos acostamos, a la última noche. Yo creo que no se va a producir esa reapertura. Pero no obstante, yo vengo diciendo que con independencia de que haya una decisión empresarial de reabrir, de no reabrir, creo que es importante que aquí haya una decisión política. Porque esta es una central nuclear con una tecnología muy antigua y sobre todo que ya está completamente amortizada. Completamente amortizada. Y por otro lado, su aportación al mix energético del Estado español es prácticamente nula, es muy poquita. No aporta nada a su reapertura, por lo tanto creo que tiene que haber una decisión política de no reabrir. Y yo es lo que vengo demandando desde siempre, ¿no? Al gobierno español y en este caso al nuevo ministro, ¿no?, de Energía, que no se acuerde conceder la ampliación de la licencia de explotación para Garoña. A ver qué es lo que ocurre. A ver lo que ocurre. José Ramón Berzosa, bueno, buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Bueno, Nieves Urrutia, guapa, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Esperanza gracias. Molina, bueno, buenos días. ¿Todo bien? Bien. Sí, Xavier Añúa. Hola, ¿Qué tal? Bueno, pues todo vuestro. Aquí Ramiro González, presto y dispuesto a responder vuestras preguntas, inquietudes varias. Yo tengo, si rompo el fuego. Las empresas grandes que nos suponen para Vitoria, porque muchas de ellas están aquí, cotizan fuera, como bien has dicho, pero se benefician de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Se benefician, en este caso, de aquellos, redundando, aquellos beneficios que desde el gobierno vasco o desde la Diputación, en este caso de Álava, se les da, ¿no? Bueno, realmente cotizan con normativa española, pero pagan aquí sus impuestos. Es decir, ¿cómo paga impuestos una empresa con sede en otro lugar, sí, en el Estado, que tiene aquí una planta? Pues paga impuestos
de acuerdo con la normativa del Estado, y aquí paga los impuestos que proporcionalmente le corresponden en función del porcentaje de actividad que tiene nuestro territorio sobre el total de actividad que tiene el Estado. Es decir, si tiene un 20% de su actividad en Álava, pues paga un 20%, si tiene un 30%, un 30%, o sea que sí pagan sus impuestos aquí, aunque lo hagan con normativa del Estado. Y tengo que decir que nuestras grandes empresas nos aportan muchísimo, no solo porque contratan a muchísimos trabajadores, sino porque tienen un efecto sobre un montón de empresas más pequeñas que trabajan para ellas, que les suministran, que les facilitan, generando puestos de trabajo no solo los directos, no solo los 5.000 que tiene alguna, sino además cientos, miles de puestos de trabajo indirectos a través de las empresas alavesas que contratan. Por lo tanto, es muy positivo que tengamos grandes empresas, aunque no tengan su sede aquí, es muy positivo que tengamos grandes empresas. Yo lo que sí que quería decir es que los cambios normativos que establezcamos en el impuesto de sociedades a esas grandes empresas no les van a afectar, sino que van a afectar a las empresas, a otras empresas, normalmente las más pequeñas, que son empresas que tienen su domicilio social aquí. Pero, insisto, la aportación que nos hacen las grandes empresas, aunque no tengan su sede social en Álava, es fundamental para nuestro territorio. Y además, esas grandes empresas, todos estamos pensando en las mismas, esas grandes empresas son las que en parte han construido Álava y Vitoria tal y como la conocemos, han colaborado a nuestro desarrollo y las tenemos que cuidar y las tenemos que mimar. Y diré una última cosa sobre estas grandes empresas. Yo que tengo relación con sus directivos fluida, creo que están plenamente integradas en nuestra sociedad y trabajando por mejorar nuestra sociedad. La Diputación Foral de Álava puso en marcha el año pasado un proyecto, el proyecto Ágora, que es un proyecto de reflexión conjunto de la sociedad alavesa para conseguir proyectos en colaboración e intentar mejorar esa sociedad alavesa. Y estas empresas, por ejemplo, están participando plenamente en esa reflexión conjunta de la sociedad alavesa, porque forman parte de la sociedad alavesa. José Ramón. Bueno, yo sí que, para mí me es relativamente fácil el hablar desde casa, ¿no? Pero yo lo quisiera recalcar las partes positivas que ha dicho, porque me parecen muy importantes, dado un poco los comentarios que muchas veces oyes en la sociedad. La primera es que debemos estar orgullosos de la Diputación Foral de Álava, como alaveses, porque si hiciéramos comparaciones con otros dentro de nuestro propio Estado, nos llevaríamos sorpresas. Y quizá no les oímos cuando admiran a la provincia de Álava por sus ventajas, aunque todo las centralizan siempre en un punto que no es siempre el más real de todos, que es el de los impuestos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que también habría que felicitar a la Diputación alavesa por la recaudación, por el control que se tiene de los ciudadanos, aunque no los agrade, y de las empresas. Felicitarle. Y esa felicitación implica una especie de colaboración de los ciudadanos. 2. Y tercero, yo le felicitaría por el tercer punto, de los que me siento muy orgulloso, que es por el cuidado que la Diputación de Álava tiene, o por hasta dónde ha llegado a través del bienestar social entendido de forma general. Bien, hasta ahí, como tú has dicho, Ramiro, casi he cogido del presupuesto, le he pegado 3 mordiscos y lo he dejado de... Pero esto, de ahí arranca mi preocupación, de ahí. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, que el poder que tiene la Diputación tiene muchas limitaciones en estos momentos por los años que hemos sufrido. Creo que la colaboración de las empresas está siendo muy positiva, tal como lo has dicho. Habrá sus excepciones, pero nunca hay que ir a la excepción, hay que ir a lo normal. Y que la recaudación empresarial es equilibrada. Como ves hasta ahora, parece que estoy haciendo un elogio, pues estoy diciendo, mira, cojo el incienso y lo empiezo a dar, ¿no? Bien. Yo creo que en estos momentos la Diputación tiene que pensar en el empleo. Así de claro. Sabemos que las empresas van a contribuir, pero el empleo tiene que ser el motor, porque cuando se está hablando de elementos de futuro, el elemento de las personas como inversiones dentro de las empresas es fundamental cara al futuro, y lo están diciendo en Europa continuamente, y quizá aquí el Estado español, no tanto otros, quizá el gobierno vasco es distinto, pero bueno, no está teniendo en cuenta que la inversión que se hace en personas hoy en día en investigaciones, etcétera, es más importante que lo que puede ser el tema positivo. Hasta ahí he soltado la parte que yo pienso. Creo que en el empleo hay una carencia del trabajo en empleo
Diputación de Álava y que hay que ligar a los impuestos, pero ahora va la pregunta directamente. Yo creo que la provincia de Álava es muy grande, no digo por el tamaño, es muy grande, y yo cuando miro a mi querida provincia de Álava, yo soy de Vitoria, pero vivo fuera de Vitoria, me doy cuenta que los ciudadanos que vivimos en la provincia de Álava también tenemos montes y ríos, que no son lo más importante, porque es más importante todo lo que he dicho anteriormente, sobre todo en la parte. Pero yo diría que quizás son los grandes olvidados que nuestros hijos los pueden padecer, sobre todo los ríos. Quizá los montes podríamos poner matices, ahí me podrías decir, pues mira, se hace, sí, efectivamente, y mientras estabais ahí tenía una duda y ya la he solucionado, sí, efectivamente se hacen cositas, sí. Pero los ríos, ¿qué pasa con esta provincia que depende de un montón de ríos, uno muy importante, otros menos importantes, pero todos ellos, y yo me atrevería a decir, te preguntaría, no siendo lo más importante, me atrevería a decir, por favor, es lo que vamos a dejar en herencia en la provincia a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen que recibir unos ríos que no se mire el río tapado, con matos, y que solo tengamos la carretera al exterior. ¿Qué pasa con los ríos de la provincia de Álava que no son preocupación de nadie? Son preocupación y preocupación grande. Y esto lo voy a ligar con un tema del que hemos hablado antes, que ha sido el canon de capitalidad. Creo que la gente lo va a entender muy bien. Esta legislatura se está hablando mucho del estado de los ríos en los medios de comunicación y en las Juntas Generales se está diciendo poco que la competencia es municipal, la competencia es de los ayuntamientos. Creo que todos conocemos Álava, conocemos nuestros pueblos, conocemos el tamaño de nuestros pueblos y sabemos, por lo tanto, que los ayuntamientos alaveses, con algunas pequeñas excepciones, no tienen capacidad económica, por tamaño, para, por sí solos, conseguir pues mantener la depuración, por ejemplo, de sus aguas residuales y conseguir un sistema, digamos, razonable e integrado, ¿no?, de traída y depuración de aguas. Porque son muy pequeños. De la misma manera, la competencia en materia de agua en nuestro territorio lo tienen las entidades locales menores, los más de 300 juntas administrativas. Las hay con 50 vecinos, las hay con 10 vecinos, las hay con 40 vecinos. Por lo tanto, para ellas es muy, muy difícil, por no decir imposible, con los recursos económicos de los que disponen, el conseguir asumir esa competencia y esa responsabilidad. Por eso es una responsabilidad de la Diputación Foral de Álava, el hacer un reparto equilibrado, un reparto justo, y un reparto que mire no solo al elemento población, sino también a la obligación que tenemos de preservar, de conservar el entorno natural que hemos recibido en herencia, porque lo hemos recibido en herencia, en depósito, y dejárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, por lo menos como nos lo encontramos. Es una obligación que tenemos toda nuestra generación, cada generación tiene esa obligación. Y eso exige, en nuestro caso, un esfuerzo económico muy importante de mantenimiento del medio natural, montes y ríos, dices, nuestros parques naturales, un esfuerzo muy importante. Y esto explica que el reparto de los fondos de los que tiene la Diputación Foral de Álava no pueda ser solo en base a población, no pueda ser solo en base a, bueno, Vitoria-Gasteiz tiene la mayor parte de la población, pues lo que le corresponde en función de habitantes. No, hay otros elementos importantes. Quienes viven en el mundo rural mantienen nuestro territorio. Los vecinos de ese pequeño pueblo de la montaña alavesa en el que viven 10, 15, 20 vecinos mantienen una superficie inmensa de monte y de alguna manera hay que ayudarles. Sería muy egoísta no hacerlo. Respecto a los ríos, la situación actual es la siguiente. Hay un instrumento que se llama un plan de infraestructuras hidráulicas, el plan de infraestructuras hidráulicas, suscrito en su día entre la Diputación Foral de Álava, el Gobierno español y el Gobierno vasco para intentar abordar las inversiones que el territorio necesita en materia de infraestructuras hidráulicas, visto que es imposible que las entidades locales sean capaces de abordarlas. Ese acuerdo no se ha venido cumpliendo. Sí por la Diputación Foral de Álava, no por el Gobierno vasco, por URA, no por el Gobierno español.
Estado actual de ese acuerdo, quedan inversiones pactadas por el gobierno español por importe de aproximadamente 80 millones de euros, fundamentalmente en el Valle de Ayala, que es la parte que se le adjudicó en aquel pacto. Quedan inversiones pactadas con el gobierno vasco, con URA, por aproximadamente 32 millones de euros, fundamentalmente en la Llanada. El gobierno español ha dicho muy recientemente, creo que fruto de esa necesidad que tiene el gobierno de Rajoy de acuerdos ahora mismo, que va a afrontar ya las inversiones en el Valle de Ayala. Y pone un horizonte del año 2021, 2022, ojalá sea verdad. El gobierno vasco se ha comprometido también a realizar las inversiones previstas en la Llanada en los próximos años. Y la Diputación Foral de Álava está ya invirtiendo de su propio dinero, del poco que tiene. Ha hecho ya inversiones importantes a lo largo de este último año y medio, de lo que llevamos de legislatura, fundamentalmente también en la Llanada, aunque también hemos hecho algunas en Añana. Por lo tanto, esto se está moviendo de manera lenta, es verdad, se está moviendo. Quizás lo que sea, desde el punto de vista de inversiones, de infraestructuras, el gran debe de nuestro territorio ahora mismo, ¿no? La gran carencia de nuestro territorio son las inversiones en infraestructuras hidráulicas en parte del territorio, no en todo, ¿no? En parte del territorio. Pero yo quiero hacer esa reflexión, ¿no? En Vitoria-Gasteiz es fácil hacer infraestructuras hidráulicas, el ayuntamiento tiene una capacidad económica que le permite, pero muchos ayuntamientos del territorio, juntas administrativas, no tienen esa capacidad económica. Y sin embargo son quienes mantienen el territorio tal y como lo conocemos. Cuando salimos al campo, cuando vamos al monte, decimos, qué bonito es esto, y esto quién lo mantiene. Esto no se mantiene solo, esto lo han mantenido generaciones y generaciones de personas que han vivido ahí, en ese entorno. Y ahora lo hacen muchas menos personas porque el territorio alavés se ha ido despoblando. Se ha ido despoblando. Y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para mantener su población y para mantener la calidad de vida de quienes allí viven. Álava no puede ser una capital y luego un desierto, ¿no? Estaremos todos de acuerdo. Está claro. Esperanza o Xavier, ¿qué estos dos? Bueno, yo soy inmigrante, quiero decir, tengo unas necesidades como inmigrante. Entonces, yo confío en los técnicos de los organismos y de la administración y en este momento no me interesaba la cuenta, no me interesaba ingresos, gastos, las relaciones, ese no es mi problema. ¿Cuál es mi problema? El uso de servicios. Y como usuaria de servicios con unas necesidades determinadas, me gustaría saber qué proporción de los ingresos del capital que tiene la Diputación, qué proporción se destina a servicios sociales y qué proporción, bueno, el resto ya me interesa por supuesto porque vivo aquí, pero sobre todo me interesa porque además últimamente estoy experimentando directamente y bueno, hay algunos déficits. Entonces, que no vamos a traer, eso no es el momento. Entonces, otra cosa importante es que yo pienso que Vitoria que Álava en estos momentos está viviendo de las rentas de imagen que tuvo hace años. Yo soy emigrante en Vitoria precisamente porque tenía información de los servicios públicos que aquí había y yo tenía necesidad familiar de unos servicios públicos, ¿no? Entonces me da la impresión de que sigue viviendo un poco envuelta en su leyenda de ciudad modelo y de territorio modelo. Y lo digo porque precisamente yo he trabajado para la UNESCO en un momento determinado. Entonces, justamente estaban asombrados de que yendo de Vitoria estuviera preguntándolo por los... Pero usted sí lo que tenías que venir a decirnos lo que hacen... Sí, quiero decir que incluso con proyección internacional, esa imagen de la Vitoria, ciudad modelo en los servicios sociales. En estos momentos tengo que decir, sintiéndolo en el alma, que muy poco del ofrecido, según mis necesidades, he podido disfrutar de ello, o sea, sencillamente. Y sí que noto que cuando pregunto a mis amigas y amigos, que los tengo aquí, muy buenos, comentamos
pues el otro día estuve en tal organismo porque me dijeron que había unas... Y resulta que nunca llego a tiempo, nunca lo consigo, siempre me falta algún papel, siempre me falta algún sello. O sea que, bueno, esto es un poco, ¿no? Lo que quería decir, que bajar en cierta medida, y lo siento hacer ese papel, bajar en cierta medida los humos de la ciudad modelo de política social, ¿no? Bueno, yo creo que nunca tenemos que tener los humos demasiado altos, siempre tenemos que tener una dosis de autocrítica para mejorar, pero también es verdad que yo, que hablo con frecuencia con otros responsables públicos de otros territorios, creo que la diferencia entre el nivel de vida de calidad de nuestros servicios públicos en su globalidad, hablo de todo tipo de servicios públicos, y los otros territorios es muy, muy importante, ¿no? Creo que, y hablando de la ciudad, ¿no?, creo que en ningún otro sitio hay una red, por ejemplo, de centros cívicos que por un precio prácticamente, por muy poquito precio, ofrezcan esta cantidad, ¿no?, de posibilidades como ofrece Vitoria-Gasteiz. Creo que la diferencia es importante. Y en lo que tiene que ver con las competencias de la institución que presido, de la Diputación Foral de Álava, fundamentalmente son las que tienen que ver con personas mayores y con discapacitados, discapacitadas, ¿no? Y también ahí creo que la diferencia es importante. Es verdad que creo que en otros territorios se ha ido produciendo también una evolución lógica, natural, ¿no?, de mejora de sus servicios públicos, ¿no? Eso también es verdad, y además creo que no hubiera sido pensable que no lo hubieran hecho, ¿no? Pero creo que todavía estamos por delante, y creo que vamos a estar todavía más por delante, porque desde luego la intención es ir a una mejora continua de los servicios públicos. Pero es que los demás están muy por detrás. Es demasiado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que durante los años de crisis, es verdad, y hablo de la Diputación Foral de Álava, durante la pasada legislatura, por ejemplo, no hubo nuevas plazas residenciales, no hubo ninguna nueva plaza residencial. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Y esta legislatura nuestro objetivo es incrementar ese número de plazas residenciales, tanto en Vitoria-Gasteiz como en el territorio. Destinamos a servicios sociales, todo lo que tiene que ver con el Departamento de Bienestar Social, el Instituto Foral de Bienestar Social, pues casi la mitad del presupuesto foral. Un porcentaje que ha ido creciendo porque el presupuesto se ha ido reduciendo y no se ha ido reduciendo el presupuesto del Departamento de Servicios Sociales. Por lo tanto, conforme el presupuesto global se iba reduciendo y se mantenían las políticas sociales, el peso de las políticas sociales en el presupuesto global iba aumentando. Y esto, que a veces se toma como algo positivo, para mí no es tan positivo. Quiero decir que las políticas públicas tienen que llegar a todo. Creo que es importante que hayamos sido capaces de no reducir e incluso incrementar, este año lo hemos hecho de forma clara, las políticas sociales, pero que el peso de las políticas sociales en el presupuesto global se vaya incrementando paulatinamente, quiere decir que algunas cosas se están dejando de hacer, que otras cosas se están dejando de hacer, ¿no? ¿Y qué se está dejando de hacer? Pues yo creo que las administraciones públicas, al final, por esa necesidad de mantener las políticas sociales, ¿no?, de mantener el estado de bienestar, han ido recortando en inversión. Y la inversión es necesaria también. Sí, por supuesto. Es necesaria para mantener, primero, digamos, las empresas que realmente trabajan en el sector, y porque sin inversión no hay mantenimiento de las infraestructuras públicas, y es importante mantenerlas, ¿no? Una competencia muy importante de la Diputación Foral de Álava son las carreteras. Durante la pasada legislatura tampoco se hizo prácticamente nada en materia de carreteras, y este año, pues bueno, la semana pasada se empezó la obra de la N124, que es la carretera que lleva a Rioja Alavesa, ¿no?, por ejemplo, y haremos otras, y estamos haciendo otras carreteras, ¿no? El presupuesto tiene que ser equilibrado, tiene que mantener el estado de bienestar, tiene que tener políticas públicas de calidad, y tiene que tener también capacidad, o así lo creo yo al menos, para adoptar medidas de reactivación de la economía. Decía antes José Ramón, hablaba del empleo, y decía, es muy importante que la política de la Diputación se centre en recuperar el empleo. Yo también lo creo. Hemos llegado a tener en Álava cerca de 29.000 parados, ahora tenemos 22.000, es un descenso importante, ¿eh? Importante. 23 cuando yo vine, el 23%. Ahora es mucho menor. Sí. Creo que estamos en el momento de seguir generando empleo, pero sobre todo, ya que la generación de empleo va a buen ritmo, que ese empleo sea empleo de calidad, que se paguen salarios dignos, que sean condiciones laborales decentes, ¿no?, que no haya
digamos, su empleo, por decirlo de alguna manera. Creo que tenemos que insistir en eso, me parece que es importante. Y ahí estamos centrando nosotros nuestros esfuerzos. Xavier. Yo me uno un poco a los halagos que ha dicho José Ramón. No tiene mérito porque Xavier es amigo, ¿eh? Sí. Pero estás jugando, estás jugando en casa, tú- que decía el otro, ¿eh? Sí, creo que tu presencia en la Diputación, que siempre ha sido un poco nuestro padre en la vida ciudadana, que pero habíamos perdido una cierta... Había como un distanciamiento, pues tú que tienes un carácter muy negociador y muy de gestión, pues has conseguido que la confianza vuelva. Y los ciudadanos nos sentimos muy contentos de volver a confiar en lo que tanto hemos querido siempre, que es en la Diputación. Y eso es un mérito indiscutible. Y no quiero pasar sin decírtelo. Luego hay dos temas que te lo pregunto porque me gustaría saber, dos temas muy concretos. Por ejemplo, leí unas declaraciones muy interesantes, creo que es del diputado de Hacienda, sobre las plusvalías. Y yo ahí no me manejo nada bien. O sea, por mucho que haya sido abogado, no me manejo nada bien. ¿Eh? Si vendes su patrimonio, lo vas a saber, te vas a enterar. Sí, pero claro, yo por experiencia en mi trabajo, se producía que cuando había un conflicto matrimonial había que liquidar una sociedad de gananciales, y entonces pues resulta que una pareja que había comprado un piso que valía 300.000 euros hace pocos años, pues ahora al liquidar esa sociedad, pues resulta que el piso de 300.000 euros valía 150.000. Y entonces hizo unas reflexiones muy interesantes, pero es un número al que le sigo mucho porque creo que nos da también mucho sentido común. Y hablaba de que se está peleando como porque todo eso se aclare. ¿En qué punto, ya de una manera más técnica que lo que yo pueda decir, nos situarías? ¿Qué piensa la Diputación respecto a ese impuesto de plusvalía? Bueno, en primer lugar, los halagos de Xavier, ¿no? Somos amigos hace muchos años, compañeros de profesión. muchos años. Compañeros de profesión, nos ha tocado trabajar juntos Sí. y, bueno, y nos conocemos bien. Efectivamente, la Diputación Foral de Álava ha tenido siempre prestigio con independencia de quién estuviera en la Diputación, porque la institución, yo creo que tiene un muy buen nombre, ganado también creo que con el tiempo, ¿no? Y lo que nos corresponde a quienes tenemos la responsabilidad de gestionarla en cada momento es intentar mantener ese prestigio de la Diputación. Desde luego, yo hago todo lo que puedo por lograrlo. Plusvalía es un tema muy interesante y efectivamente José Luis Timeno, el diputado de Hacienda, ha hablado alguna vez de este asunto y creo que lo ha hecho además intentando ser lo más didáctico posible. Es un impuesto realmente en su planteamiento actual, y yo lo digo con absoluta claridad, absolutamente injusto, con absoluta claridad. Porque es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, pero no grava el incremento del valor de los terrenos. Ahora mismo, ¿cómo funciona este impuesto? Pues el impuesto se paga en función no de lo que haya incrementado el valor, el bien que uno venda durante el tiempo que lo ha poseído, sino de acuerdo con el valor catastral que tiene en el momento de la transmisión. Es el único elemento, el valor catastral y los años que hace que adquiriste el bien. Por lo tanto, no grava si has ganado o has perdido. Por eso, precisamente, hubo contribuyentes que transmitieron un bien, perdiendo dinero, y cuando se vieron obligados a pagar el impuesto de plusvalía fueron a los tribunales. Porque dijeron, ¿cómo tengo que pagar yo un impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos si mis terrenos valen menos que cuando los compré? Si he perdido dinero con la venta, ¿no? Al vender un piso, un local, un inmueble. Y los tribunales les han dado la razón. Han dicho, hombre, no se puede pagar ese impuesto cuando se pierde dinero con la venta. ¿En qué situación está esto ahora mismo? Pues la Diputación Foral de Álava lo que ha hecho, yo creo que de una manera muy rápida, es un decreto normativo de urgencia fiscal, es decir, una norma que dice, hombre, cuando se pierde dinero que no se pague el impuesto. Esto para empezar. Cuando se pierde el dinero, que no se pague el impuesto. Esto se va a aprobar en las Juntas Generales ya, ahora, de manera inmediata. Y al mismo tiempo está haciendo una reflexión más amplia sobre cómo tendría que ser el impuesto. Bien, cuando se pierda dinero, que no se pague el impuesto. ¿Y cuándo se gana? ¿Cuánto se paga? Porque ahora se paga lo mismo, se gane 1 euro o se gane 1 millón de euros. Lo que se paga es lo mismo. No tiene que ver
el impuesto con lo que se gana, sino con lo que vale catastralmente ese inmueble en el momento de la transmisión. Y esto es profundamente injusto, ¿no? Por lo tanto, la reflexión que estamos haciendo es cómo regular el impuesto para que realmente grave el incremento real del valor del bien. Y además estamos haciendo esa reflexión para que esa modificación normativa que tendrá que producirse se produzca de forma armonizada en los tres territorios. Eso es lo que estamos haciendo. Es verdad que somos pioneros, es verdad que somos la primera hacienda que regula el impuesto de plusvalía, haciendo que cuando no haya incremento patrimonial no se pague. Eso lo he leído en los medios de comunicación estos días y es verdad, nos hemos dado mucha prisa, pero porque era de justicia, porque no podía ser lo que estaba ocurriendo, ¿no? Una situación absolutamente injusta. Y creo, lo decía antes, que los impuestos fundamentalmente tienen que ser justos. Y cuando un contribuyente, cuando una persona transmitía un bien perdiendo dinero y luego su ayuntamiento le giraba un impuesto al que le llamaba impuesto de plusvalía, decía, bueno, ¿que yo qué plusvalía he obtenido? Sí, he tenido incluso minusvalía, ¿no? Esa situación hay que regularla bien y eso es lo que estamos haciendo ahora, en este primer momento, de inmediato, rápido, para que no paguen quienes no tengan plusvalía y después intentaremos que se pague de acuerdo con la plusvalía real. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Oye, perdón, y una segunda pregunta muy cortita, ya sé que no tenemos tiempo. Y si no, otro día. Yo que suelo pasear mucho por todo el campo y todas esas cosas, ¿cuál es la situación real del agricultor? Porque ahí, por ejemplo, en Francia, que conozco mucho, es ruinosa. Es decir, el agricultor tiene una situación, tanto los que tienen, aquí hay patata, remolacha, ahora he visto en los campos muy bonitos de colza, pero están muchos trabajando a pérdidas. Están a pérdidas. No es buena. No tengamos en cuenta que la agricultura actual no podría mantenerse sin la PAC, ¿no? Sin las ayudas derivadas de la política agraria común, ¿no? La situación no es buena, tenemos dificultades para conseguir el relevo generacional. Llevamos años en los que fundamentalmente se han venido perdiendo explotaciones agrícolas y ganaderas. Es verdad que este año último ha habido un repunte y se han generado algunas nuevas explotaciones y se han mantenido algunas explotaciones pasando de padres a hijos. Nosotros tenemos un programa en la Diputación Foral de Álava que pretende facilitar el acceso a una explotación agrícola ganadera, una especie como de tutelaje por parte del agricultor o ganadero, no necesariamente a los descendientes, sino a cualquier persona que muestre interés por recuperar una explotación que corre el riesgo de desaparecer. Pero no es buena la situación de la agricultura y la ganadería. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorarla? ¿Qué es lo que estamos haciendo para mejorarla? Pues primero, insisto, trabajar en el relevo generacional. Hay líneas de ayudas, por ejemplo, la adquisición de maquinaria o a determinado tipo de cultivos, si consideramos que son interesantes para el territorio, pero creo que hay un elemento en el que tenemos que trabajar de forma especial y es en el proceso de transformación de los productos agrícolas y ganaderas. Es decir, al final, el valor añadido ahora mismo está fundamentalmente en la transformación. No es lo mismo, pondré un ejemplo, la patata, ¿no? Cultivar la patata, que transformar la patata y venderla ya procesada, ¿no? Hay un proceso importante de valorización del producto. Ya se hace con algunos productos, por ejemplo, se hace con la patata a través de Udapa, o se hace, estuve en Garland, en la cooperativa agrícola Garland, la semana pasada, y lo hacen ellos también, por ejemplo, con nuestras legumbres, ¿no? Creo que es muy importante ese proceso de valorización, porque ahí es donde está realmente el valor añadido. Lo mismo cabe decir de nuestro pan, se está trabajando ahora para conseguir un pan Alavés, en un proyecto en el que está la Diputación Foral de Álava, o lo mismo puede ocurrir también con nuestros productos lácteos. Es muy importante ese valor añadido que se le da al producto, ¿no? En eso estamos trabajando, pero claro, no está bien el sector primario, evidentemente no está bien. Y es muy importante, porque lo decía antes, mantiene el territorio. Claro. Mantiene el territorio, ¿no? Nuestro territorio no se podría mantener sin agricultores y ganaderos, no habría territorio, Álava no sería como la conocemos, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo importante para que continúe ese sector primario siendo pujante en nuestro territorio, porque Álava es el reservorio, la reserva natural de Euskadi, tanto por sus parques naturales como también porque es donde está centrado el primer sector en nuestro país. De hecho, para acabar ya, porque no tenemos más tiempo, ya me ha ido de tiempo. No sé cuánto... Yo quiero entrar. Bueno, pues, pero hoy no debatimos ya, no vamos a tener ese debate, ya os lo digo. Un momento. Me ha venido a cuento con lo de la limpieza de los ríos. Tenemos el puente Mantible, que en cualquier momento se lo lleva la riada por la cantidad de troncos
¿A quién le corresponde esa limpieza? Porque claro, ahí está URA, que pides permiso a URA, URA te tarda en decir que sí o que no y te remiten a Madrid. Y en ese intervalo el puente se nos va. Tener en cuenta eso, Ramiro, que a mí ese puente, y además es un puente importantísimo. Lo tenemos en cuenta. Hay una doble competencia, efectivamente, la Confederación Hidrográfica y URA, ¿no? No es el único puente que está en una situación de necesidad de limpieza, ¿no? Pero es verdad... Sí, sí, Como ese no tenemos otro en Álava, Es verdad que yo creo que hay que pedir a esas dos instituciones una mayor rapidez, una mayor diligencia y que entiendan, yo sé que hay que preservar el entorno natural de los ríos, sé que es importante preservar el entorno natural de los ríos, pero también es importante la limpieza de los ríos, ¿no? Y hay que encontrar el punto justo de equilibrio, ¿no? Quienes hemos tenido experiencias en este sentido, pues sabemos lo complicado que es gestionar estas situaciones. Ramiro, la demografía, y no es una pregunta, simplemente es algo que quiero dejarte encima de la mesa. La demografía es un punto importante y a colación un poco a lo que ha dicho un poco Xavier en ese sentido, sí que es verdad que evidentemente la población va envejeciendo muy rápidamente, hay un desierto, ya hay un desierto en la provincia, hay un importante desierto. Y es verdad que si hilamos un poco con lo que ha dicho Xavier, con el tema de nuestros ganaderos y nuestros cultivadores, evidentemente sí que es verdad que tenemos un problema importante y serio en ese sentido. No sé si las políticas demográficas de la Diputación están ya pensando en cómo repoblar de alguna forma, ¿no? Esas zonas que, por cierto, hay algunas en las que, bueno, pues prácticamente van a desaparecer. De aquí se calcula, ¿no?, que de aquí a 15, 20 años probablemente haya zonas en las que ya no quede nadie, pueblos en los que no quede nadie. Yo diría que una de las grandísimas preocupaciones de la Diputación Foral de Álava, y desde luego mía, el conseguir que nuestro territorio se mantenga, que se mantenga la vida en nuestro territorio, en todas las cuadrillas de nuestro territorio. Estamos haciendo cosas, yo creo que pensando en el futuro, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil ahora tener una calidad de vida normal si no tenemos internet. Y en nuestro territorio, en muchos lugares, hay muchísimas dificultades de acceso a internet. Por eso pusimos en marcha un plan, nada más llegar a la Diputación Foral de Álava, que se llama el Plan Araba Conectada, que pretende que en un periodo de tiempo razonable haya acceso a internet de alta velocidad en el territorio. Porque si no, no va a haber actividad económica, no va a haber niños que puedan estudiar y niñas que puedan estudiar, no los va a haber, ¿no? Porque no se puede seguir un curso con normalidad ya en estos tiempos sin acceso rápido a internet, y no va a haber vida, ¿no? Bueno, a lo largo de esta legislatura vamos avanzando ya en la puesta en marcha de ese plan de Araba Conectada. Hay otra cuestión que también me parece muy importante, que es mantener la calidad de los servicios públicos en el territorio, mantener la sanidad, mantener la educación, mantener los centros escolares. No son competencia nuestra, son competencia del Gobierno, pero trabajamos con el Gobierno para que se mantengan la sanidad, los consultorios, los ambulatorios, se mantengan los centros escolares en el territorio, porque si no es imposible que haya vida en el territorio. Las comunicaciones, es fundamental tener unas buenas comunicaciones. Decía antes que estamos con la carretera a Rioja Alavesa y con otras carreteras también mejorando las comunicaciones para que se pueda vivir ahí. Los servicios, pues es muy importante, por ejemplo, tener comercio. Es muy importante tener comercio y estamos trabajando con el comercio para que se mantengan pequeños comercios. La red sanitaria. La red sanitaria, lo decía ahora. Yo creo que es muy importante mantener todos estos servicios para que se pueda vivir en el entorno rural con una calidad de vida digna, ¿no? De eso se trata, con una calidad de vida digna. Estamos trabajando porque, repito, es nuestra gran preocupación. Es verdad que en algunos sitios pues no es fácil mantener el nivel de población, ¿no? Hay ámbitos como, por ejemplo, la montaña alavesa, con condiciones de vida muy duras, ¿no? Con unos inviernos muy duros y muy difícil. Pero estamos trabajando para conseguir mejorar la calidad de vida de esas personas y conseguir fijar población en esos lugares, ¿no? En otros es más fácil, ¿no? En la llanada es más fácil, ¿eh? Todos conocemos pueblos de la llanada que han visto incluso incrementada su población de manera importante, ¿no? Cerca de Vitoria, con buenas comunicaciones, con servicios es fácil, pero pues, en la montaña, en los valles, es más difícil y estamos ahí centrando nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida de esas personas. Ramiro González, es que regreso. Es que ricasco, Suri. Diputado General de Álava, ha estado con nosotros en esa entrevista larga, extensa, evidentemente, como no puede ser de otra forma, que no, lo tenemos diciendo viento,
Ahora le voy a tomar la palabra, si de aquí a un mes lo volvemos a tener, mes y poco, lo vamos a tener antes del final de temporada de 2.5 Gasteiz. Por cierto, creo que son 913 programas con este. Bueno, sin más, le despedimos como Dios manda y ya nos centramos un poco, y nunca mejor dicho, en la tertulia. Hasta ahora.